¿Cómo se formó el mundo que nos rodea? ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en la Tierra que conocemos hoy? La historia de la Tierra comienza hace 4.600 millones de años. En aquella época, todo era diferente de lo que conocemos hoy. Al principio, la Tierra parecía extraña y desconocida. Y, sin embargo, llegará a ser tan hospitalario que permitirá el desarrollo de la vida y el asentamiento permanente de los seres humanos. Querido viajero, muy buenas. A través de 4 vídeos nos embarcamos en la historia de la Tierra, desde su nacimiento, para sumergirnos en el corazón de nuestro planeta, desde el principio de su formación y a lo largo de su evolución. Este es el tercer capítulo. Anteriormente hemos relatado su aventura desde su acreción hasta hace 500 millones de años. Va a continuar este viaje hasta 250 millones de años antes de nuestra era. Cada planeta tiene su historia. Esta es la de la Tierra. Pero antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La Tierra ha ofrecido hasta ahora un paisaje desolado. Las coladas de lava de los volcanes han rodado por sus laderas. Ahora siguen crepitando, pero se congelan lentamente. Burbujean lagos de barro amarillo, azul y gris. El calor de las entrañas de la Tierra brota de la superficie de estos lodos en gruesas burbujas. Cuando los primeros volcanes aparecen en la superficie de la Tierra, se contraen en erupciones extraordinariamente violentas antes de enfriarse y construir gigantescas montañas de ceniza y lava. Con el paso de los años, estas rocas se convierten en barro y arcilla bajo la acción del viento y la lluvia. Los escombros son arrastrados por los torrentes hasta el mar, donde se acumulan y forman pizarras y areniscas. Al mismo tiempo, los continentes están en constante movimiento. Cuando se encuentran, los sedimentos circundantes son arrastrados y comprimidos para formar nuevas cadenas montañosas. A medida que avanzan los ciclos geológicos, los volcanes entran en erupción y luego se extinguen, y la vida prolifera en los fondos marinos. La Tierra permaneció estéril, hasta que un día quedaban 4 grandes continentes: Laurentia, Báltica, Siberia y Gondwana. Van a la deriva. Frente a Laurentia, el margen de Gondwana comenzó a desmoronarse en varios pequeños continentes, el primero de los cuales fue Avalonia. Su lejanía disminuye el océano Iapetus y abre el océano Reik. Es el comienzo de la orogenia caledoniana. Hace 485 millones de años, plantas muy primitivas, resultado de las asociaciones entre algas y hongos, emergieron del agua para sentarse en rocas al aire libre. Estas plantas no pueden extenderse porque cubren de verde los bosques de playas y rocas. En cuanto van más allá de las zonas humedecidas por el rocío marino, se secan y no sobreviven. El agua no circula por sus tejidos. Para hacer frente a la desecación, desarrollan la capacidad de volver a la vida. Se secan por completo y se rehidratan en cuanto llegan las primeras lluvias para volver a la vida. Otras plantas desarrollan una película cerosa impermeable que reduce su pérdida de agua. Por el momento, las plantas tienen formas simples con una vascularización muy primitiva y carecen de hojas. Están íntimamente ligadas al medio acuático para su proceso reproductivo. Los musgos figuran entre las primeras plantas que colonizaron la tierra seca. Permanecen a poca altura del suelo, continuamente establecidas cerca de la orilla, pero tienen cierta capacidad de dispersión. Los musgos no tienen raíces.
Su intercambio gaseoso tiene lugar a través de los estomas, aberturas que se abren y cierran para regular el flujo. Sin lignina, los tallos de los musgos están condenados a permanecer blandos y sin consistencia. Solo pueden elevarse cuando crecen estrechamente unidos. Los musgos funcionan como esponjas. Sus células llenas de agua están divididas y deben permanecer cerca del suelo para extraer agua. Los musgos liberan esporas, corpúsculos reproductores, en el suelo húmedo que les permitirán reproducirse, asexual o sexualmente, de forma alterna. La reproducción sexual es importante en la historia de la evolución porque requiere el encuentro y la fusión de dos células sexuales que necesitan un medio líquido para moverse y unirse. Cada óvulo se adhiere a la parte superior del tallo, mientras que los espermatozoides se liberan en el agua y viajan para unirse a él y fecundarlo. El óvulo germina, se adhiere a su planta madre y produce la generación asexual. Un pequeño tallo con una cápsula en la parte superior con muchas esporas. En cuanto el aire se seca, la cápsula se expande, se abre y libera las esporas, que son dispersadas por el viento. Las esporas que caen en el suelo húmedo se convierten en plantas jóvenes. Junto a los musgos han aparecido hepáticas. Estas plantas no tienen raíces, sino rizoides, filamentos que las fijan firmemente al sustrato pero no les permiten absorber nutrientes. El intercambio gaseoso tiene lugar a través de los poros, aberturas que permanecen fijas. La colonización de tierras secas por las plantas es un paso fundamental en la historia de la Tierra, ya que provoca un aumento significativo de la cantidad de oxígeno en la atmósfera y una disminución del CO2. Las plantas utilizan la fotosíntesis para producir su propia materia orgánica. Aprovechan la energía del sol, extraen el CO2 atmosférico y liberan oxígeno. La atmósfera terrestre está marcada por un segundo aumento significativo de la concentración de oxígeno. El primero fue la gran crisis de oxidación. La proliferación de plantas en la Tierra es la causa de la formación de los suelos. Antes, la superficie de la Tierra era solo mineral, formada por roca desnuda y granos como arena y limo. Las primeras plantas que ocuparon el suelo emergieron y luego murieron y se descompusieron. Se forma hojarasca y humus, y como resultado se crean nuevos entornos para el desarrollo de otras plantas, hongos y animales. Los musgos y las hepáticas se extienden y forman vastas alfombras verdes, como auténticos bosques liliputienses que se extienden tierra adentro desde la orilla del mar. El continente parece sin vida. El suelo rocoso está ahora cubierto aquí y allá de musgo. La temperatura es de unos 30 grados centígrados. La capa de ozono se está espesando y los rayos ultravioleta solo se filtran parcialmente. Para los seres vivos, es mejor permanecer bajo el agua. El nivel del mar es alto. Gondwana se encuentra en latitudes ecuatoriales y avanza hacia el polo sur. Está parcialmente cubierta por mares poco profundos. Su proximidad al polo inicia un descenso de la temperatura que conducirá gradualmente a la aparición de glaciares. Pero durante este tiempo, la vida está en pleno apogeo. Los niveles de oxígeno alcanzan el 2% de la atmósfera actual. Este nivel es tan bajo que los seres vivos de nuestro tiempo tendrían grandes dificultades para respirar. El gigantesco océano Pantalasa cubre la mayor parte del planeta. Fue en esta época cuando la biodiversidad marina aumentó de forma exponencial. La gran biodiversificación del Ordovícico. Hace 490 millones de años, la atmósfera terrestre era rica en CO2. El efecto invernadero inducido por este gas mantenía las temperaturas cálidas.
La temperatura de los océanos podría aumentar hasta 45 grados centígrados, lo que no favorece unos niveles elevados de oxígeno disuelto. El desarrollo de la vida ayuda a absorber y fijar el CO2 mediante el proceso de fotosíntesis. 30 millones de años después, la Tierra se enfrió y este enfriamiento vino acompañado de un aumento de la biodiversidad. El número de géneros de animales marinos se cuadruplica. El océano se convirtió en un paraíso acuático, con criaturas todas ellas más extraordinarias que las demás. El agua del océano está enriquecida con oxígeno, lo que permite a algunos animales alcanzar un tamaño considerable. El desarrollo del plancton favorece la aparición de una gran diversidad de fauna bentónica. Aparecen en masa organismos que segregan caparazones a base de carbonato, como los cefalópodos, los crinoideos y los braquiópodos articulados. Los arrecifes de coral se desarrollan, llegan los primeros ectoproctos y los moluscos se hacen comunes. En medio de estas aguas cálidas y soleadas, trilobites de 60 centímetros de largo deambulan en busca de alimento, plancton, trozos de algas o excrementos de animales succionando el fondo marino. Comparten las aguas con un nuevo compañero de habitación, el astraspis, una especie primitiva de pez. A pesar de su pequeño tamaño, que no supera los 15 centímetros, el astraspis posee por primera vez una columna vertebral primitiva y un caparazón óseo que protege la columna vertebral. Es el antepasado de los futuros seres vivos del planeta Tierra. Astraspis no es un depredador. Se alimenta de algas y microbios. Aún no tiene mandíbula, pero chupa el alimento. No es muy buen nadador. Su único medio de defensa es una coraza que le cubre la cabeza y parte del cuerpo. Su vista le permite distinguir las sombras y su piel refleja las vibraciones de sus posibles depredadores. Frente al astraspis, el ortoceras reina en el océano como un asesino formidable. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso superior a 1 kilogramo, este carnívoro despiadado e insaciable se asemeja al gran tiburón blanco en que es temido. Tiene un caparazón en forma de cono que contiene una cámara llena de aire que le permite flotar. Aunque es temido por muchas especies, el euriptérido o escorpión marino gigante no le tiene miedo y se enfrentan con regularidad. El euriptérido es el artrópodo de mayor tamaño. Mide 2 metros de largo y pesa hasta 130 kilogramos. Un cruce entre una langosta y un escorpión monstruoso, tiene una cola articulada en forma de aguja. Sus garras gigantes están afiladas y le permiten aplastar y trocear a sus presas. Verdadero depredador, se alimenta de invertebrados, moluscos y peces primitivos. Los artrópodos, pequeños animales de unos pocos centímetros de longitud con un caparazón muy fino, aparecieron hace varios millones de años. Durante la gran biodiversificación del Ordovícico, sus caparazones se endurecieron y evolucionaron hasta convertirse en gigantescos animales marinos. El cangrejo herradura, que más tarde se consideró un fósil viviente, es un animal acuático con cierto parecido a un cangrejo. Su caparazón es gris, marrón o negro. Mide hasta 70 centímetros y pesa 5 kilos. Su cabeza es muy grande, redondeada y tiene 2 pequeños ojos en la parte superior. Su abdomen tiene 6 pares de espinas afiladas y termina con un aguijón. Con sus 5 pares de patas, dispuestas alrededor de la boca, agarra la comida. El cangrejo herradura tiene una característica especial. Su sangre es azul. Es el cobre de su sangre lo que le da su color especial, mientras que la sangre de los vertebrados contiene hierro. Vive principalmente en los fondos arenosos o fangosos de las aguas oceánicas superficiales. El cangrejo herradura se alimenta de moluscos, pequeños peces, gusanos y crustáceos. Los corales acuden a este floreciente ecosistema.
Poco a poco, colonizan los océanos y se convierten en arrecifes de coral. El coral es un pequeño animal que se parece más a un organismo vegetal, como un árbol en flor. Vive adherida a las rocas, cerca de la superficie de aguas cálidas o en el fondo marino, a veces incluso en aguas frías. Los corales construyen un esqueleto común que se convierte en la base de un arrecife de coral. Este esqueleto puede ser duro o blando, pero en este último caso los corales crecen más rápido. Los arrecifes de coral están llenos de una miríada de especies de coral que forman un ecosistema. Albergan una gran variedad de especies animales y sirven de refugio y alimento. Los corales, como todos los animales, respiran oxígeno y liberan CO2. Además del coral de aguas profundas, está en simbiosis con una microalga que vive en el interior de su esqueleto calcáreo. Las algas necesitan luz para realizar la fotosíntesis y convertir el CO2 en oxígeno. Todos los productos de desecho de las algas son asimilados por los corales, que cubren así el 80% de sus necesidades. El 20% restante es plancton que el coral captura con sus pequeños tentáculos. Los arrecifes de coral contribuyeron al enriquecimiento de la fauna marina de la época. Este periodo especialmente interesante de la historia de la vida se vio truncado por la primera gran crisis y extinción masiva. Los océanos de la Tierra rebosan vida. Sin embargo, a 6.000 años luz de distancia, se está gestando un terrible cataclismo que provocará la extinción de muchas especies. En la Vía Láctea, una estrella al final de su vida explota en una supernova. Una gigantesca explosión de rayos gamma se dispara como una potente radiación. Es uno de los fenómenos más destructivos del universo. La energía liberada en unos 10 segundos equivale a la que podrían producir 10 soles. Los rayos emitidos se dispersan en el cosmos y viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. Penetran en el sistema solar y atraviesan el cinturón de asteroides. Una vez que alcanzan la atmósfera, los rayos destructivos destruyen las moléculas de aire y arrasan la atmósfera. Las huellas de la supernova brillan en el cielo junto al Sol. El impacto de los rayos gamma tiene consecuencias irreversibles para los seres vivos. Destruyen el 30% de la capa de ozono, permitiendo que los rayos ultravioleta invadan la superficie del planeta. La luz aumenta, llegando a ser decenas de veces más potente que en el Sáhara. El plancton, base de la cadena alimentaria, se destruye y los consumidores de plancton pasan hambre. Los trilobites, acostumbrados a incubar sus huevos en aguas superficiales, ven morir sus larvas bajo el efecto de los rayos ultravioleta. Muchos corales no sobreviven. El fenómeno se extiende por todo el planeta. Con la base de la cadena alimentaria comprometida, todas las especies de animales sufren de inanición. Unos meses más tarde, una atmósfera tóxica invade el planeta, rica en dióxido de nitrógeno. Una espesa bruma oculta la mitad de los rayos del Sol. Hay menos luz y menos calor. Las temperaturas descienden hasta menos 12 grados centígrados. La supervivencia de muchas especies está amenazada. Los nautiloideos ponen sus huevos, pero el frío ralentiza el crecimiento embrionario y aparecen bacterias. Algunos de ellos aún han nacido, pero el mundo al que se enfrentan es caótico. La comida no abunda y las condiciones de vida son hostiles. Confían en la fuerza de su caparazón para refugiarse en el fondo del océano de los efectos del enfriamiento de la Tierra. Cuando baja la temperatura, los animales móviles se desplazan y tratan de encontrar refugio. Pero los corales, las esponjas y otros braquiópodos no pueden escapar. Sus caparazones de carbonato cálcico son difíciles de formar en aguas frías. Desaparecen.
El enfriamiento general del planeta provoca un clima impredecible debido a las grandes diferencias de temperatura. Se forman fuertes corrientes oceánicas y violentas perturbaciones. Un huracán sopla sobre la Tierra. Los animales debilitados son arrastrados sin resistencia. Algunos encuentran refugio en las aguas agitadas. El ortocerón, con su largo caparazón, no puede resistir la tormenta. El nautiloide, en cambio, puede refugiarse en aguas más profundas hasta que amaine la tormenta. Las tormentas se suceden. Los cadáveres se amontonan en la orilla. Ningún depredador está allí para devorarlos. Las pocas especies que sobreviven están desnutridas. Con el paso de los años, la Tierra sigue enfriándose. Comienza una nueva edad de hielo. La nieve se amontona y se vuelve más densa hasta formar enormes glaciares. Estos glaciares succionaron el agua de los océanos, que vieron descender su nivel varias decenas de metros. Astraspis se muestra muy resistente en el caos. Sigue el retroceso del mar y se aclimata al agua fría. Se lo traga todo. Esta facilidad le permite seguir alimentándose, mientras que otras que solo se alimentan de una presa concreta no sobreviven si ésta desaparece. Gracias a la adaptabilidad del Astraspis, nace una nueva generación de peces. Esta vez, las espinas y los músculos de las branquias asumen la función de absorber el alimento. Otro animal se aferra a la vida, el euriptérido. También sigue el retroceso de los océanos. Con la desaparición del ortocerón, ascendió en la cadena alimentaria. Su menor tamaño le permite comer menos y adaptarse a la crisis alimentaria. El descenso del nivel del mar está creando nuevos paisajes. Los arrecifes aparecen por encima del nivel del agua. A medida que los glaciares siguen evolucionando, se forman icebergs bajo la superficie del agua, lo que supone una amenaza real para los hábitats acuáticos. Los corales están siendo violentamente destruidos. Grandes áreas de hábitat marino son ahora visibles en la superficie, pero están siendo erosionados por el clima. Las resistentes que sobreviven deben seguir el ritmo del océano, aunque los hábitats se reduzcan. Las causas de la glaciación del Ordovícico aún no se conocen con certeza. Aunque algunos creen que fue causada por la explosión de una supernova cercana a la Tierra, esto es difícil de demostrar porque las pruebas desaparecieron hace tiempo. Otras hipótesis proponen la idea de un descenso repentino del CO2 debido a la explosión de plantas en la superficie terrestre, lo que provocaría un enfriamiento global. Lo único cierto es que la glaciación del Ordovícico provocó la extinción de muchas especies. Este acontecimiento provocó la extinción del 50% de los géneros y del 85% de las especies. 500.000 años después del inicio de la extinción, la Tierra se calentó y los glaciares empezaron a derretirse. Los supervivientes deben adaptarse a esta nueva agitación. Las especies ampliamente distribuidas por todos los continentes tienen más posibilidades de sobrevivir. El ortocerón, aunque en mal estado, sigue existiendo. Se debilita, se empequeñece y se convierte en presa. El euriptérido, por su parte, se convierte en un formidable depredador. Los papeles se han invertido. El euriptérido adopta nuevos comportamientos. El descenso acelerado del nivel del mar ha provocado el desarrollo de pulmones en determinadas especies. El euriptérido puede ahora arrastrar el cadáver de su presa hasta la orilla. Otra evolución es visible en los peces, la aparición de las mandíbulas. Los acantoidos, carroñeros primos de los astraspis, ya no se limitan a esperar a que les lleguen los restos, sino que arrancan la carne directamente del cadáver. La Tierra tarda 3 millones de años en calmarse. El peaje es pesado, pero gracias a la asombrosa capacidad de recuperación de la naturaleza, la vida vuelve a la normalidad. Las temperaturas vuelven a subir.
El deshielo de los glaciares vuelve a llenar los océanos. Este rápido aumento se debe al deshielo del agua almacenada en los continentes con un bajo contenido de oxígeno. El océano se agota y los efectos son nefastos para la biosfera. Al mismo tiempo, se están reconstruyendo varios hábitats marinos que albergan algunas especies conocidas, pero también otras nuevas. Los acantodias y los astraspis nadan juntos y comienzan a adentrarse en lagos y ríos. El euriptérido alcanza el tamaño de un cocodrilo. Ya no tiene depredadores y se convierte en el más temido. Caza a gran velocidad. La aparición de las primeras plantas a partir del agua creó un hábitat ideal unos millones de años más tarde, lo que animó a los primeros animales a aventurarse y finalmente establecerse allí. Estos primeros aventureros eran criaturas segmentadas, los antepasados de nuestros milpies. Gracias a su cubierta de quitina, les resulta fácil desplazarse por la tierra. Al principio, no se alejan mucho de la orilla del agua, pero luego descubren que los musgos contienen humedad y alimento a través de restos vegetales y esporas. Aunque estos miriápodos no son realmente ciempiés, algunos de ellos han alcanzado tamaños considerables de hasta 2 metros de longitud. Al estar básicamente adaptados a la vida acuática, tuvieron que evolucionar. Desarrollaron un esqueleto externo y una forma diferente de respirar. Los miriápodos están equipados con un sistema de tubos respiratorios llamados tráqueas. Cada tubo conduce al lateral del caparazón y se divide en una red cada vez más fina que conduce a los órganos y tejidos, penetrando incluso en cada célula para llevarles oxígeno. El modo de reproducción de la vida terrestre también requirió algunos cambios. Sus espermatozoides ya no pueden moverse en ausencia de agua, por lo que el macho y la hembra van al encuentro para transmitirse sus células sexuales. Se trata de un proceso bastante laborioso, pero que da sus frutos. Estas criaturas ondulantes y juguetonas son presas fáciles para otras especies. Los animales se liberan poco a poco de la humedad y prosiguen su adaptación terrestre. Al mismo tiempo, las plantas también están cambiando. El océano Iapeto se cierra entre los continentes Laurentia, Báltica y Avalonia, que ahora están unidos para formar Laurussia. Gondwana sigue situado en latitudes altas, pero la capa de hielo es menos extensa. El clima se estabiliza, pero es mucho más cálido que el actual, con una elevada concentración de CO2 en la atmósfera. Las primeras plantas son organismos simples. Necesitan CO2, luz y agua. Desde 420 millones de años antes de nuestra era, las plantas se diversificaron y desarrollaron nuevas funciones que permitían la circulación del agua y los nutrientes. Este fue un periodo decisivo para el establecimiento sostenible de plantas terrestres. Los musgos y otras especies primitivas no tienen raíces. Sus tallos verticales crecen a partir de tallos horizontales de la misma naturaleza, los estolones, que se extienden por la superficie del suelo. Los corredores toman agua. Sin embargo, en alguna de las zonas más secas del mundo, las plantas necesitan raíces para extraer el agua que necesitan de las profundidades. Hace 420 millones de años aparecieron 3 géneros de plantas con estructuras enterradas: licopodios, colas de caballo y helechos. Cada una de estas nuevas plantas tiene tallos en cuyo interior hay vasos sólidos que permiten la circulación del agua absorbida por las raíces. Adquieren una rigidez que les permite crecer hasta grandes alturas. Las plantas verdes dependen de la luz solar para la síntesis de las sustancias que necesitan. Este cambio de tamaño es, por tanto, una ventaja considerable. Las plantas más pequeñas pueden permanecer a la sombra y corren el riesgo de morir si se las priva de luz. Licopodios, colas de caballo y helechos aprovechan su nuevo vigor para crecer y convertirse en árboles.
Los licopodios y las colas de caballo se encuentran en los pantanos y alcanzan alturas de hasta 30 metros. Algunos troncos tienen 2 metros de diámetro. El paisaje de la Tierra está cambiando. Los bosques son abundantes y siempre verdes. Algunas especies se desplazan tierra adentro, desde los pantanos a los helechos. Los helechos tienen grandes hojas extendidas por el suelo para captar la mayor cantidad de luz posible. Los animales se enfrentan a un cambio en la configuración de los bosques, y esto pone en apuros a ciertas especies que antes tenían acceso a una gran variedad de hojas y esporas en el suelo. Sus fuentes de alimento están ahora elevadas hacia el cielo. Los troncos bloquean gran parte de la luz y el suelo del bosque está desprovisto de vegetación. Algunas zonas incluso permanecen completamente desnudas. Así es como algunos animales polípodos empiezan a trepar a los árboles. Las cooxonias son las primeras plantas conocidas con tejido vascularizado. Estas plantas son pequeñas, no superan los 8 centímetros. Tienen un tallo sin hojas, sin flores ni raíces. Cada rama termina en un esporangio, una estructura redondeada que contiene esporas. La cooxonia se adhiere al suelo mediante finas crestas. El clima cálido también favorece el desarrollo de los Rhiniopsida, una planta vascular. Tiene ejes ramificados y no tiene raíces, sino filamentos. Se hunde en el sustrato y sus ejes aéreos se elevan y se dividen en 2 ejes idénticos cada vez. Sus vasos conductores se agrupan en el centro y están recubiertos por una corteza y luego por una epidermis con cutícula y estomas. Los ejes aéreos contienen los esporangios llenos de esporas. 20 millones de años más tarde, cuando el océano Iapetus se cerró, se formó una cadena montañosa dentro de la Eurasia. La erosión destruyó la cordillera. El clima cálido y húmedo disuelve la caliza. Los minerales de la roca se descomponen y se convierten en arcilla. Otros minerales liberan hierro durante su degradación. El hierro se oxida, se vuelve insoluble y se deposita en el fondo del mar. Con el tiempo, los sedimentos se endurecen y forman arenisca. Cubren superficies gigantescas. Es el continente de la vieja arenisca roja. Con el deshielo de los glaciares, el nivel del mar vuelve a subir. Esta es una época de grandes cambios para los peces. Los peces sin mandíbula se extendieron, al igual que los primeros peces de agua dulce. La vida acuática se reanudó y el océano se repobló. Aparecieron los sarcopterigios, un grupo de peces, entre ellos el Panderichthys. Este pez tiene una estructura anatómica de transición con la de los tetrápodos. Su esqueleto interno, formado por aletas, recuerda las extremidades de los quiridianos. Mide aproximadamente 1 metro de largo y su cabeza es similar a la de nuestro siluro actual. Tiene pulmones primitivos. Los graptolitos también recorren los mares en colonias. Estos animales se asemejan a pólipos de coral formados por tubos enrollados y dentados. Estos animales se agrupan alrededor de un tallo. Pueden medir entre 2 milímetros y 1 metro de longitud. Algunos viven en la superficie del océano y van a la deriva con las corrientes. Otras se adhieren a las algas y al fondo marino. Hace 375 millones de años apareció un nuevo pez, un eslabón en la cadena entre peces y tetrápodos, el Tiktaalik. Este pez óseo se asemeja a un ser que es una curiosa mezcla entre un pez y un caimán. Tiene escamas y aletas estriadas como todos los peces óseos, pero sus enormes aletas pectorales se asemejan a las extremidades de los primeros tetrápodos. Están formados por un esqueleto óseo articulado y bastante rígido, que permite al animal mover su cuerpo en las lagunas. Sus muñecas y dedos le permiten soportar su peso y desplazarse por el suelo.
Sus aletas pectorales están cubiertas de grandes músculos y pueden flexionarse como la articulación de una muñeca. Esta característica permite al Tiktaalik permanecer inmóvil en el fondo del agua y enfrentarse a fuertes corrientes. Tiene una poderosa caja torácica para sostener su cuerpo fuera del agua. El Tiktaalik se aventura en tierra para cazar nuevas presas. Tiene branquias, pero también pulmones primitivos. Estos últimos no se desarrollaron originalmente para vivir fuera del agua, sino para adaptarse a entornos acuáticos poco profundos y cálidos, con aguas pobres en oxígeno. Los peces, que hoy son una suma de las formas de vida más primitivas, son entonces una de las más modernas. En algunos casos, incluso adoptan la apariencia de auténticos monstruos marinos. Los placodermos vagan por los mares. El placodermo es un megadepredador que domina el fondo marino desde lo alto de sus 8 metros de longitud. Es musculoso y está armado con una mandíbula afilada que le permite alimentarse de una dieta variada de algas, moluscos y otros peces. Su cabeza y tórax están cubiertos de gruesas placas óseas que protegen sus órganos vitales durante los ataques. Sus 2 mandíbulas están completamente desdentadas y cubiertas de huesos afilados. Así, puede cortar a su presa en 2. El gigantesco Dunkleosteus puede alcanzar hasta 10 metros de longitud y 5 toneladas. Este feroz animal es un depredador excepcional. Su mandíbula, aunque desdentada, es afilada como cualquier otra. Tritura a su presa y luego escupe las partes indigeribles. Su cabeza está protegida por placas óseas. El eustenóptero es un ágil depredador que tiene la particularidad de poseer aletas diseñadas como extremidades humanas. Su endoesqueleto consiste en un número, cúbito y radio separados en las aletas delanteras y un fémur, tibia y peroné en la aleta pélvica. Hace 372 millones de años, la Tierra está en calma. Era un lugar agradable para vivir, con un clima cálido y húmedo, abundante vegetación y proliferación de vida. Grandes helechos y árboles conforman el paisaje. Diminutos insectos habitan estos bosques primigenios. En el océano pulula la vida en formas muy diversas. Los arrecifes de coral se extienden y el fondo marino es una auténtica ciudad submarina en la que los habitantes han encontrado refugio. Quedan esponjas, trilobites, corales, insectos y nautiloideos. Los peces son una de las especies más avanzadas. Paralelamente a esta explosión de biodiversidad, se está gestando un cataclismo en las entrañas de la Tierra. Porque aunque la superficie del planeta permanezca en calma, su corazón hierve. Una gigantesca pluma perfora el fondo del océano. Gases muy calientes son expulsados del centro de la Tierra y chorros de agua caliente surgen con una fuerza sin precedentes. Se producen desprendimientos submarinos que destruyen los arrecifes. La erupción alcanza una superficie de 60 kilómetros cuadrados. Millones de animales no pueden sobrevivir. Los peces sucumben al calor. La erupción volcánica y las coladas de lava estimulan la actividad de las placas tectónicas. El fondo oceánico se agrieta, se forma una nueva corteza oceánica y nuevos volcanes submarinos. La pluma infecta el océano. Cuando la lava fundida entra en contacto con el agua del mar, libera sustancias tóxicas. La contaminación afecta sobre todo a las nuevas generaciones. Los huevos de los eustenópteros no sobreviven en estas aguas envenenadas. Con el paso de los años, el gas liberado, en su mayor parte dióxido de carbono, invade la atmósfera terrestre. La atmósfera se va cargando poco a poco de gases de efecto invernadero. Como resultado, aumenta la temperatura en la superficie de la Tierra. El calor de los océanos ya no se redistribuye.
Anteriormente, las frías aguas polares intentaban calentarse hacia los trópicos y viceversa para el enfriamiento de las aguas tropicales. Ahora el océano se congela, las corrientes se detienen. El agua de los océanos se está calentando. Los arrecifes no pueden soportarlo y los Tiktaalik tampoco. Su hábitat se está evaporando, pero toma una decisión que le salvará el pellejo. Se va a tierra para alejarse de esas aguas mortíferas. Gracias a su anatomía puede permitirse este cambio de hábitat. Su sistema respiratorio es mitad branquias, mitad pulmones, lo que le permite vivir tanto en tierra como en el mar. Tiene muñecas articuladas y cuello móvil y puede desplazarse reptando, o al menos retorciéndose. En esta época, la tierra es menos hostil que el mar y el Tiktaalik descubre un nuevo entorno y nuevas fuentes de alimento. Le fue mejor que a la mayoría de los demás peces, que se encontraron atrapados y condenados bajo el ardiente sol una vez evaporada toda el agua de su entorno. 250.000 años después de la erupción, el penacho gigante permanece. La Tierra está sometida a altos niveles de dióxido de carbono y a un fuerte aumento de la temperatura. Se convierte en un caldo de cultivo ideal para las plantas. Es un auténtico paraíso para ellas que crecen en exceso e invaden la tierra. Con los años, las hojas muertas caen al suelo y se acumulan en masa. Se pudren y forman la primera capa de humus. La lluvia transporta este suelo rico en nutrientes hasta los océanos. Las algas se alimentan de esto y crecen inmoderadamente. Para ello, utilizan el oxígeno y asfixian la vida acuática. Los mares se saturan de plantas y el abundante reino animal restante muere. Hace 1 millón de años empezaron a producirse erupciones en la Tierra. Donde antes se producían en el mar, un gigantesco volcán reúne sus fuerzas para entrar en erupción, esta vez en tierra firme. La tierra tiembla, el aire se llena de azufre. El volcán lanza géiseres de lava a varios cientos de metros de altura. Una nube de ceniza se forma en el cielo, sumiendo al planeta en una oscuridad aterradora. Un velo negro oculta la luz del sol y la mezcla de gases da al cielo un color anaranjado. La mayor parte de la ceniza se disipa en la atmósfera, pero los gases que penetran en la estratosfera pueden permanecer allí varios años. Estos gases actúan como una barrera contra los rayos del sol y sumen a la Tierra en un invierno volcánico. Las temperaturas descienden bruscamente. El océano baja de 32 a 21 grados centígrados. Los Tiktaalik que se habían refugiado en tierra firme se enfrentan a un enemigo desconocido pero invencible: la nieve. Hace frío. Su población no sobrevivirá. Al igual que ocurrió con la última extinción masiva, se ha propuesto una gran variedad de causas, a veces concurrentes y a menudo interdependientes, para explicar la extinción del Devónico. En cualquier caso, el invierno volcánico ha terminado. La Tierra está devastada. La vida marina se ve globalmente afectada por esta extinción masiva. Han desaparecido el 21% de las familias, el 50% de los géneros y cerca del 75% de las especies marinas. Aún quedan algunos grupos de construcción en el medio arrecifal que sobreviven como individuos aislados. Los braquiópodos, cefalópodos y trilobites están experimentando altas tasas de extinción. Sin embargo, la dinámica evolutiva de los artrópodos no se frena. Bacterias y algas llenan el vacío dejado por los animales cada vez más escasos. El entorno es similar al del Precámbrico. Los árboles que habían provocado su desaparición ayudarán ahora a devolver la vida a la Tierra. Producen cada vez más oxígeno y, poco a poco, las temperaturas suben hasta estabilizarse. Las estaciones reaparecen y la vida puede volver a diversificarse.
Panderichthys inició una transición hacia la evolución con patas hace unos millones de años. Tienen aletas curiosas. Las aletas de los peces suelen estar formadas por radios espinosos, que pueden ser rígidos o blandos y flexibles. En ambos casos son piezas exoesqueléticas que sostienen el pliegue cutáneo no muscular de la aleta. En el Panderichthys, las aletas se articulan sobre un único elemento, sin ningún otro radio. Revelan un número, un radio y un cúbito y terminan en un velo flexible cubierto de escamas. Este famoso velo da paso hoy a una nueva estructura, los dedos. Se dice que estos dedos son un desarrollo embrionario anormal de las puntas de las aletas. Normalmente, la punta de los embriones de peces forma una cresta apical, que hace que crezcan los radios óseos de la aleta. Una vez que se han formado todos los radios, la cresta se despega, deteniendo la formación de nuevas estructuras óseas en la aleta y terminando en un velo. En los primeros tetrápodos, esta famosa cresta no se desprendió y la estructura ósea siguió formando el brazo, el antebrazo, la muñeca y las falanges. Así, aparecieron nuevas formas de animales acuáticos, tetrápodos con branquias funcionales cubiertos de escamas, que se alimentaban de peces y estaban dotados de extremidades parecidas a dedos. Al principio, esta evolución no fue sin duda una adaptación a la vida terrestre, sino al entorno fangoso de las ramas y raíces de los árboles. Estas patas muy rudimentarias son similares a paletas. Son rígidos, poco funcionales y en absoluto adaptados para soportar peces masivos. Unos millones de años más tarde, el nivel del mar sigue bajando y la superficie terrestre se expande. Las masas de agua quedaron aisladas unas de otras. Los tetrápodos estaban mejor equipados para vivir en este nuevo entorno. Ahora, equipados con branquias y pulmones, son capaces de desplazarse de una masa de agua a otra. El ictioestégido es uno de los primeros vertebrados con 4 patas. Es descendiente del extinto Tiktaalik. La ictiotega vive cerca de ríos, lagos y pantanos. Se ve obligado a ir a tierra para buscar alimento, lo que explica que sus futuras generaciones sean más terrestres que acuáticas. Con sus dientes largos y afilados se alimenta de peces, insectos y pequeños animales terrestres. Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y 20 centímetros de altura. Su cráneo se asemeja al de los peces primitivos, con pequeños ojos situados en su parte dorsal, lo que le proporciona un muy buen campo de visión. Su cuerpo está cubierto de escamas y tiene una columna vertebral muy fuerte, debido a la adaptación a la vida en la tierra. Aunque tiene algún tipo de patas, se encuentra bastante a gusto en el medio acuático, ya que sus 7 dedos están unidos por una membrana. Pero es presa fácil para otros depredadores con los que tiene que competir por el alimento, lo que explica su gran paso por tierra. Junto con el ictiostega, el acanthostega se mueve entre la tierra y el agua. Mide 60 centímetros de largo y tiene 8 dedos en cada mano. Sus extremidades de articulaciones rígidas le impiden flexionarse correctamente y no le permiten levantar su peso en tierra. Son más eficaces para nadar. Habrá que seguir desarrollándolo antes de que se sienta completamente cómodo fuera del agua. Respira con sus pulmones y se reproduce en el agua. Tiene una línea lateral que le permite detectar vibraciones. Hace 360 millones de años, la Tierra disfrutaba de una relativa calma. La temperatura media en su superficie era de 20 grados centígrados. Es cálido y húmedo en las latitudes más bajas, aunque la parte meridional de Gondwana está cubierta de hielo. Abundan los bosques y pantanos y florece una vegetación exuberante. A medida que la materia vegetal se descompone, se convierte en la roca sedimentaria de color negro o marrón oscuro conocida como carbón. Esta rápida expansión de las plantas conduce a la Tierra a una era del oxígeno.
A medida que todas las plantas realizan la fotosíntesis, la concentración de oxígeno en el aire aumenta hasta niveles incluso superiores a los actuales. Esta atmósfera hiperoxigenada favoreció el desarrollo de artrópodos e incluso de ciertos vertebrados hasta alcanzar tamaños desproporcionados. La anatomía de los artrópodos explica este gigantismo. Su sistema circulatorio abierto permite que la sangre circule libremente por las cavidades corporales, bañando los órganos y no por el interior de los vasos. Su cuerpo está cubierto de pequeñas aberturas, los espiráculos, que permiten la entrada de oxígeno en el sistema circulatorio. A continuación, el oxígeno se difunde en los tejidos a través de pequeños tubos, las traqueolas. Así pues, las variaciones de la concentración de oxígeno atmosférico repercutirán en el tamaño de los artrópodos. Las placas tectónicas de la Tierra siguen moviéndose. La Eurusia, que incluye Laurentia, Báltica y Avalonia, colisiona con Gondwana, que incluye todas las demás masas de tierra. Europa Central emerge en forma de altas montañas. Los Apalaches se elevan lentamente en Norteamérica. Comienza a formarse un nuevo supercontinente, Pangea. Este último incluye casi todos los continentes existentes, excepto Siberia durante un tiempo. Apareció una nueva generación de plantas cuya generación sexual vivía en la copa del árbol en lugar de a ras de suelo. Entre ellas se encuentran las cícadas. Vestidas con grandes y ásperas frondas, las cícadas se asemejan a los helechos. Algunas plantas producen esporas que se propagan por el viento. Otras producen esporas más grandes que permanecen adheridas a la planta madre. Evolucionan hacia un talo cónico en el que se diferencian los óvulos. Cuando una espora es transportada por el viento hasta el talo, germina y forma un largo tubo que se abre camino hasta el cono femenino. Una vez completado, se produce un espermatozoide, con el aspecto de una majestuosa esfera que puede verse a simple vista. Se desliza por la trompa, se fusiona con el óvulo y se produce la fecundación. En esta época aparecen otras plantas, las coníferas con pinos, cedros, alerces y abetos. Las coníferas protegen sus troncos de los ataques externos, segregando resina. Es fluido y fluye desde una muesca. Se compone de aguarrás y una vez evaporado el aguarrás, se endurece. La resina adquiere entonces un aspecto gomoso que sella la herida y atrapa a los insectos que la tocan. La aparición del huevo amniótico supone una revolución en la evolución de las especies. Es el huevo de las aves, los reptiles y los monotremas. La cáscara del huevo amniótico es dura y porosa. El embrión puede respirar oxígeno del aire, pero no del agua. Así, si un óvulo amniótico se sumerge en agua, el embrión muere por asfixia. La yema del huevo es un saco de reserva de alimento para el embrión, que le permite eclosionar en una fase posterior del desarrollo. Dentro del óvulo, el embrión evoluciona en un saco lleno de líquido amniótico llamado amnios. Está protegido contra la desecación y los golpes. Las especies amniotas están completamente libres del medio acuático. Al mismo tiempo, los amniotas desarrollan una piel seca y relativamente impermeable que ralentiza la pérdida de agua. Ahora pueden alejarse de las fuentes de agua y aventurarse en zonas antes inaccesibles. Las alas de los insectos comienzan a adoptar la forma de láminas dorsales corriente arriba. A continuación, adquieren una circulación. En este momento son 6. Las alas confieren una ventaja evolutiva significativa en el mundo de los seres vivos. Al dominar el aire, estos insectos pasaron a dominar la tierra. Al volar, los insectos se desplazan a una velocidad vertiginosa, se multiplican y son los primeros en alcanzar tierra virgen, la otra orilla del río o las copas de los árboles.
Escapan de sus numerosos depredadores terrestres como arañas, anfibios y escorpiones. Pero ahora la amenaza viene de dentro. Los insectos alados más antiguos y los mayores depredadores aéreos de esta época son las libélulas. Hay muchas especies diferentes. En aquella época, las libélulas, como la meganeura, aprovechaban la falta de competencia para crecer hasta tamaños gigantescos de hasta 70 centímetros de envergadura. Pero en cuanto el aire empieza a poblarse, las libélulas gigantes desaparecen. Las libélulas tienen 2 pares de alas articuladas con el cuerpo. Esto les permite desplazarse verticalmente y viajar por el aire a velocidades superiores a 30 km por hora. Para evitar colisiones a tan altas velocidades, están dotados de agudos sentidos. Sus 2 enormes ojos facetados les dan una visión de 360 grados y una precisión asombrosa. Las libélulas se meten con calzador durante el día. El paleodictióptero, con una envergadura de 55 centímetros, es apenas más discreto. Estos insectos se caracterizan por tener unas piezas bucales bajo la cabeza que les permiten chupar la savia. Un poco más abajo, en el suelo, el Pulmonoscorpius es un tipo de escorpión de gran tamaño que alcanza varias decenas de centímetros. Se alimenta de otros artrópodos. Artropleura prospera en la abundante vegetación de esta época y no pasa desapercibida. Este género de 1000 pies es uno de los vertebrados terrestres más grandes que han existido. Mide hasta 2,5 metros de largo y pesa unos 50 kilogramos. Su gran tamaño repele a los depredadores, por no hablar de su caparazón protector. Es herbívoro y prospera en ambientes húmedos y pantanosos. A pesar de su voluminoso tamaño, se mueve con facilidad por el suelo del bosque. Con Diplocaulus, un anfibio que deja huella por su original anatomía. De hecho, su particularidad es su espectacular cabeza en forma de boomerang, mucho más grande que el resto de su cuerpo, lo que le confiere un aspecto desproporcionado. Mide aproximadamente 1 metro de largo y unos 10 centímetros de alto y pesa unos 7 kilogramos. Vive entre estanques y marismas y puede ir y venir entre el agua y la tierra. Come peces y pequeños insectos. Durante su búsqueda de alimento, intenta no cruzarse con pelicosaurios para los que sería una presa fácil. El Dimetrodon es uno de los lagartos más conocidos de este género y se distingue por la gran vela que lleva en la espalda. Este lagarto gigante puede llegar a medir 4,5 metros y pesar 250 kilogramos. Es uno de los mayores depredadores de su época. Su vela está formada por espinas alargadas que parten de las vértebras. Sus numerosos y grandes dientes le permiten atacar a muchos animales, peces, tetrápodos, reptiles y anfibios. La presencia de insectos contribuye en gran medida a la revolución que se está produciendo en el mundo vegetal. Los primeros árboles existían en 2 formas sucesivas, sexual y asexual. Gracias a su gran tamaño, las esporas son fácilmente transportadas y diseminadas por el viento. En el caso de las células sexuales, los machos se encuentran en el agua, lo que les obliga a permanecer cerca del suelo. Para los helechos, las colas de caballo y los licopodios, este modo de reproducción no supone ningún problema. Las esporas se desarrollan en pequeños brotes, el talo. Una vez fecundadas, se convierten en pequeñas plantas que transportan las esporas. Pero el talo en el suelo es vulnerable, atrae a los animales y muere si se seca. Además del viento, los insectos voladores ayudan a dispersar las esporas desplazándose de árbol en árbol. El bloque continental de Siberia se une a los bloques ya soldados de Laurasia y Gondwanalandia. Pangea ya está completa. Esta última colisión eleva los montes Urales. El superocéano Pantalasa, antepasado del océano Pacífico, rodea Pangea. Adopta una forma de C con el ecuador como centro y está bloqueada por la cadena hercínica. El océano que se forma en el hueco de la media luna es el océano Tetis. La formación de un supercontinente de estas características tiene repercusiones para la vida.
En el continente, el alejamiento de las tierras del centro de Pangea con respecto al océano provocó una fuerte disminución de las precipitaciones. En estas regiones se están formando enormes desiertos. El medio acuático también cambió, ya que la longitud del litoral disminuyó y también lo hizo la superficie de las aguas costeras, con lo que desaparecieron muchas especies marinas. Sin embargo, Pangea sigue siendo una cuna de vida, con bosques, frescos manantiales y extrañas criaturas por doquier. Los reptiles se adaptan a estas condiciones y desarrollan sistemas de termorregulación. Los terápsidos, o reptiles mamíferos, adoptan una nueva forma de protección: el pelaje. Esta nueva aparición de los reptiles recuerda a nuevos mamíferos actuales. Los terápsidos son presa de un depredador excepcional, el terrible Gorgonopsio. Este carnívoro tiene caninos e incisivos superdesarrollados, lo que le permite atacar tanto animales pequeños como grandes. Puede alcanzar los 5 metros de longitud y pesar hasta 350 kilogramos. A pesar de la aparente calma y equilibrio que reina, las entrañas de la Tierra siguen hirviendo. Hace algo más de 250 millones de años, en la actual Siberia, se formó una gran provincia llamada Trapa Siberiana. Todo sucedía bajo la corteza terrestre. Gigantescas columnas de magma avanzan hacia la superficie. El suelo está sometido a una gran presión y se abre. Aparecen grietas a lo largo de varios cientos de kilómetros, como si la Tierra se partiera en dos. Fluyen corrientes de lava. Los volcanes expulsan cantidades astronómicas de roca fundida. En un abrir y cerrar de ojos, la región es como un enorme infierno. Los temblores reverberan en toda la zona circundante. Los animales de los alrededores son quemados inmediatamente. Los flujos de lava se extienden muy rápidamente, y esto es solo el principio. La erupción del Traps siberiano no se detiene, que es lo que la distingue de las erupciones habituales. Vierte su flujo de lava durante 1 millón de años. Como en aquella época la Tierra era solo un continente, el océano de roca líquida se extendió por todas partes. Al cabo de unos 10 años, los gases volcánicos se acumulan en la atmósfera. Se volatilizan gigatoneladas de dióxido de carbono y azufre, con consecuencias dramáticas para el clima. El dióxido de carbono atrapa el calor y el azufre bloquea el paso de la luz solar. Los episodios de enfriamiento y calentamiento se suceden, haciendo la vida muy difícil. Los niveles de oxígeno en el aire descienden y los animales tienen dificultades para respirar. Algunos de ellos son sorprendentemente resistentes. Los animales más pequeños tienen más éxito a la hora de encontrar refugio, y los que viven en comunidades combinan sus fuerzas para sobrevivir a la pesadilla. Los animales de sangre fría son más resistentes al cambio climático porque pueden regular su temperatura corporal. Necesitan menos energía para sobrevivir. Cuando la roca basáltica entra en erupción, se convierte en una roca sólida de color negro intenso al entrar en contacto con el aire. Se forman enormes montañas que crean un paisaje desolado. Los seres vivos mueren o son alejados, y sin embargo, la Tierra aún no está fuera de peligro. El dióxido de azufre volcánico se mezcla con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. Torrentes de lluvia ácida se abaten sobre el planeta. Los árboles están arrasados y la vegetación diezmada. El refugio es ahora escaso para los supervivientes. Las fases de calentamiento global están provocando un efecto cascada de calentamiento en los océanos. El medio acuático sufre falta de oxígeno y amenaza a las especies marinas.
Los hidratos de metano del fondo oceánico se mantienen sólidos gracias a la presión y las bajas temperaturas. Como consecuencia del calentamiento global, estos hidratos de metano se vuelven gaseosos y se libera metano. Este gas de efecto invernadero es 21 veces más potente que el dióxido de carbono. La vegetación, que normalmente regula la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, está ausente. El calentamiento se acelera considerablemente. La flora se extingue, sofocada por el calor inconmensurable. La base de la cadena alimentaria se ve amenazada y se desata la hambruna. Los herbívoros fueron los primeros en verse amenazados, seguidos de las especies que se alimentaban de esos mismos herbívoros. En toda Pangea, desapareció la vegetación. La vida estuvo a punto de extinguirse por completo. Las fuertes lluvias arrastraron las plantas muertas al océano. El océano se llena de residuos que se pudren con el calor. El aire y el agua ya no circulan. La mayoría de los ecosistemas que predominan en el medio acuático están amenazados. Las bacterias sobreviven en este gigantesco vertedero y producen sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico cuando se libera en grandes dosis a la atmósfera. Los vientos la transportan por la superficie del planeta y causa la muerte de muchos animales. La Tierra ha entrado en un círculo vicioso que está matando la vida lentamente. 150.000 años después de la erupción de los traps siberianos, el flujo de lava alcanza una profundidad de 1.600 metros. Los pocos afortunados que sobreviven se adaptan y aparecen nuevas generaciones. No fue hasta 500.000 años después del inicio de la erupción cuando ésta comenzó a remitir. Los trap vertieron más de 6 millones de kilómetros cuadrados de lava sobre toda la superficie de la Tierra, un área equivalente a 2/3 de Estados Unidos. La extinción del Pérmico es la mayor que ha sufrido el mundo viviente. El 70% de las especies de los continentes desaparecieron. En los océanos, esta extinción afectó a la mitad de las familias y a 3/4 partes de los géneros, lo que supone un total del 95% de las especies. Los trilóbites, los corales constructores de arrecifes y, entre otros, los equinodermos pedunculados están desapareciendo para siempre. El paraíso tropical ha sido sustituido por un mundo hostil y la Tierra tardará mucho tiempo en recuperarse de esta catástrofe. Como resultado de la tectónica de placas, Pangea comienza a fracturarse suavemente. No fue hasta 50 millones de años más tarde cuando las grietas empezaron a separar Norteamérica y África. Tras la formación de esta grieta, el océano Atlántico se abrió y dividió Pangea en dos partes, una septentrional y otra meridional, que se convertirían en Gondwanaland y Laurasia. El paso del océano cerca de las partes que antes eran el centro de Pangea humedeció el entorno, que antes había permanecido seco y árido. Ahora hay varias masas de tierra y las corrientes oceánicas se ven favorecidas. Aumentaron las interacciones entre la tierra y el agua y aparecieron nuevos nichos ecológicos. Las especies son cada vez más diversas. El cambio climático también desempeña un papel importante en la diversificación de las plantas. La Tierra sigue en remisión. Sufrió la última crisis y fue vaciada de casi todos los seres vivos que la colonizaban. Tras esta extinción masiva, se recuperará lentamente y comenzará un periodo de diversificación de la biodiversidad. La naturaleza es sorprendente y no ha dicho su última palabra. Nuestro viaje termina aquí por hoy. ¿Siente curiosidad por saber cómo era la Tierra hace 250 millones de años? Nos vemos en el próximo vídeo.